Ya estamos a mitad de camino donde estamos llegando. Ya tenemos acá presente a los dos invitados. Bienvenidos. Juan Manuel, lo quiero decir bien esta vez a la información, Juan Manuel Rosich y Lloret Sebastián, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, si querés hacer la presentación formal de Lloret Sebastián, me dijiste que me estabas comentando que sos el secretario de Derechos Humanos dentro de la CGT de Zona Norte, ¿verdad? Exactamente, la regional Zona Norte. Y después tenemos a Juan Manuel Rosich, que es Soy delegado del Sindicato de Camioneros por la rama Correo, representante de la Juventud de Camioneros Zona Norte y secretario adjunto de CGT Zona Norte. Bárbaro. Buenísimo. Uy, Pablito, estás sin micrófono, perdón. Todo bien. Bueno, estamos acá, estamos en este día, como habíamos dicho al principio del programa, bueno, lo que es el movimiento obrero disidente, ¿no? Lo que es la CGT de Moyano, la CGT Blanca y Celeste de Barrio Nuevo y la CTA de Micheli. Convocaron a esta movilización, a este paro. ¿Cómo ven la jornada, los reclamos, si los pueden explicar, profundizar? Primero, antes que nada, te quería corregir con la palabra disidente, como que me choca, ¿viste? Cuando uno... Escucho muy seguido la CGT disidente. En realidad la CGT bien elegida, fue un congreso en Ferro donde se congregaron todas las organizaciones y el congreso está bien hecho, donde las elecciones de estos nuevos representantes de CGT Azopardo, la única CGT que representa a los argentinos, se realizó bien. Que el gobierno la quiera reconocer o no, es otro tema para discutir, donde ya está en la justicia, donde la OIT también le está pidiendo explicación a este gobierno de por qué ese congreso se realizó como manda la ley y no lo quiere reconocer, porque es preferible tener dirigentes que realmente son afines al gobierno y darle la representatividad, entre comillas, a esos que responden a determinados intereses y no a los intereses de los trabajadores, que darle realmente a los dirigentes que realmente son representativos y que las bases responden a sus dirigentes. Bien, hecha la aclaración, vamos al día de hoy. Sí, bueno, el tema del paro de hoy, en realidad te voy a revelar una confidencia, pero Hugo Moyano en realidad no quería ir al paro. En realidad los dirigentes son presionados por las bases porque ya es insostenible, esta situación ya es insostenible. No solamente Hugo Moyano y todos los dirigentes que hoy se están empezando a articular y a trabajar en conjunto y que están volviendo a la CGT Azopardo, tanto como Maturana, Fernández de la UTA, Barrio Nuevo y varios dirigentes que se están dando cuenta, no solamente por ellos, porque son también presionados por los trabajadores y esta olla de presión los está juntando para el reclamo del trabajador. Pero ¿qué es puntualmente, yo ya lo sé más o menos, pero qué es puntualmente lo que reclaman? En realidad Hugo Moyano hoy se está solidarizándose con los jubilados, porque no puede ser que un jubilado cobre entre 2.000 y 2.500 pesos. Hugo lanzó en el Congreso, en CGT, cuando se lanzó la primera, se tomó la medida de que teníamos que ir a una medida de fuerza, que un jubilado no puede cobrar menos que el mínimo vital y móvil, que son de 3.500 pesos. Igual es una vergüenza, pero no puede ser que un jubilado cobre menos que eso. Eso es uno de los puntos del paro. También es la inseguridad, donde hoy los trabajadores, cuando se dirigen a sus puestos de trabajo, yo la otra vez venía escuchando y un remisero fue muerto de un balazo en la nuca por un delincuente, y era un hombre de trabajo, no solamente un remisero, sino un colectivero, un camionero. A los colectiveros hoy les cortan un dedo, una oreja, ya es insostenible, donde el que quiere trabajar ya no puede ni ir a trabajar y está con este grado de inseguridad que por robarle una billetera ya te matan. Ya es la inseguridad, es la inflación, es el impuesto a la ganancia, es este ajuste, es el poner techo a una paritaria, donde la inflación, los sueldos van corriendo atrás de la inflación, encima te quieren poner un tope a las paritarias que tienen que ser libres. ¿Cómo puede ser que un gobierno donde Hugo Moyano arregló con los empresarios un premio de fin de año y está de acuerdo el movimiento obrero, el sector obrero con el empresario, están de acuerdo para pagarle una cifra a un trabajador,
y el gobierno se ponga en contra y no firme y no homologue un acuerdo donde ya el empresario y el trabajador están de acuerdo. Es algo insólito. La verdad que un gobierno que se jacta de decir popular y nacional, que un trabajador ya arregle con el sector empresario un premio a favor del trabajador, se ponga en contra, la verdad, es este gobierno que realmente ya no le quedan explicaciones y que me parece que ya es el fin de esta era, ¿no? Sebastián. Sí, vemos que dentro de los reclamos que estamos llevando adelante el movimiento obrero, hace ya un par de años que, para ser precisos, hace 3 años que no se atiende a los reclamos del movimiento obrero. Digamos, el que cerró la negociación, el contacto con el movimiento obrero, con el sector, por así decir, de la CGT que representa al compañero Moyano, fue de parte del gobierno. Digamos, eso está más que claro. Y vemos que hoy, digamos, justamente después de todo lo que viene sucediendo estos últimos años, vemos que la única forma por ahí de llamar la atención para que parte del gobierno dé en ciertas medidas respuestas al movimiento obrero es tomando una medida de fuerza de este tipo, digamos, una medida de fuerza que, como fue divulgado en todos los medios, la CGT en lo personal no está de acuerdo con el tema de los piquetes. Digamos, el tema de los piquetes fue hecho por un sector que se adhirió al paro, pero desde la CGT lo que se dijo fue cese de actividades. Bien, bueno, ¿y qué lectura hacen un poco habitualmente se les marca quizás como una contradicción el hecho de que hasta hace 3 años atrás Hugo Moyano era un aliado del gobierno, estaba cercano al gobierno, y particularmente desde las elecciones del 2011, 2012, hoy está totalmente afuera del gobierno, está distante y tiene esta postura bastante confrontativa, digamos. Bueno, confrontativa no diría. Creo que como acá bien dijo mi compañero recién, desde la muerte de Néstor Kirchner se ha cortado el diálogo entre el gobierno y el sector obrero, el más representativo de la Argentina, que conduce Hugo Moyano, y desde ese momento no nos olvidemos que en la 9 de julio Hugo Moyano le dio el apoyo pleno a la presidenta en el 2011, ni siquiera le hizo un desplante al movimiento obrero y de ahí no atendió más, o sea que le sirvió para llegar con ese famoso 54%, pero después se olvidó del sector obrero. No escuchó más los reclamos, no quiso escuchar más del sector, ninguna propuesta del movimiento obrero, ni ningún representante del movimiento obrero. O sea que Hugo Moyano no se va a deber nunca a un gobierno que no lo quiere escuchar. Los dirigentes tienen la obligación de escuchar al obrero, y si el obrero no tiene respuesta y no queda alternativa alguna que ir a un paro, yo creo que el dirigente lo último que quiere es un paro, pero cuando tiene la presión del obrero en conjunto, se demuestra hoy. Hoy hay muchos trabajadores, hoy decime qué trabajador no tiene la posibilidad de ir o con una moto o con un auto a su puesto de trabajo. Es más, nosotros que estamos en la calle hemos escuchado de muchos obreros el aprete de varios empresarios obligándolos al obrero a ir a su puesto de trabajo, y el obrero en muchos casos hasta sacrifica su jornal para decir no, yo me adhiero a esto porque esto es insostenible. Bien, bueno, el tema de la circulación es un tema complicado, por esto Sebastián marcaba, digamos, el hecho de que la CGT se despegó, si se quiere, de los cortes de la izquierda, y por otro lado recojo lo que vos decís que los trabajadores tienen un auto o una moto. Entonces, si los trabajadores tienen un auto o una moto, digo, ¿no creen ustedes que hay una mejora sustancial en el número de afiliados, en el poder adquisitivo de la clase trabajadora, respecto por lo menos de lo que es hace 10 años atrás, y que quizás no es el gobierno más antipopular o más antitrabajadores que hemos visto en la historia más reciente, o al menos de la Argentina? Disculpame, pero justamente yo vengo escuchando últimamente los discursos y de lo que es la dirigencia del Poder Ejecutivo, los ministros, etcétera, que justamente lo que se ve
digamos, cuando hablan del derecho de huelga, de por un lado te dicen sí, está bien que protesten, pero que hay que garantizar el servicio, los servicios esenciales. Parece escuchar, y los invito a que alguno escuche discursos de la última dictadura militar, cuando hablaban los dictadores, justamente cuando el movimiento obrero quería hacer una huelga, o cuando cuando tomaban medidas de fuerza. Ejemplo, qué sé yo, la de marzo del 82, justamente el 30 de marzo del 82, que era lo que decían los dictadores en ese momento, que representaba la huelga, que era perjudicial para los trabajadores. Es el mismo discurso barato que están implementando ahora, digamos. Y este gobierno que se jacta tanto de la dictadura militar, de combatir a eso, lo que fue la dictadura militar, que vino a destruir un modelo productivo del país, vemos que siguen gobernando con las mismas leyes que decretaron los dictadores, digamos. Trabajo precarizado. Primero, el Estado es el primer empleador de trabajadores precarizados que hay. Digamos, yo soy del Poder Judicial, digamos, y vemos que nosotros estamos llevando, ejemplo, ahora una batalla justamente contra el trabajo precarizado, que es el trabajo de limpieza. Digamos, podemos ver el año pasado el hecho que sucedió con la policía, cuando se tomaron la medida de fuerza toda la policía, era porque tenían gran parte de su sueldo en negro, digamos. Entonces el Estado, digamos, justamente tiene que llevar adelante para dejar de tener precarizado a parte del personal que trabaja, que es dependiente del Estado, digamos. Y todo eso vemos que es sustentado, a su vez, digamos, que se puede seguir llevando adelante este tipo de precarización, porque la LST, que en su momento el que la desarrolló fue Centeno, vemos que sigue vigente el artículo 30, digamos, que limita la responsabilidad, y lo que fomenta justamente es la precarización laboral. Proyecto que desde el movimiento obrero en su momento lo presentó en esos 6 meses que estuvo como diputado nacional mi secretario general Piumato, y hoy lo volvió, como perdió vigencia parlamentaria, hoy lo volvió a presentar el diputado Facundo Moyano, y vemos que tampoco lo tratan ese tema de precarización. Entonces vemos que hay un falso discurso desde el gobierno. Por un lado decir, no, nosotros le brindamos las mejores condiciones a los trabajadores. Sí, se progresó, pero vemos que desde la muerte de Kirchner, vemos que el gobierno tuvo un viraje, por así decir, a la derecha, y lo vemos hoy que están a pronto de decidir a ver si viene o no viene la inspección del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Digamos, estamos cada vez volviendo, en vez de avanzar, estamos retrocediendo hacia lo peor que fue los 90, que fue la consolidación del neoliberalismo. Digamos, es una... No, bueno, yo retomo las palabras de Sebastián y habla del neoliberalismo, habla de los 90. Ayer Hugo Moyano en conferencia de prensa dijo que el paro no era político. Me pregunto quién del espectro político a la izquierda de este gobierno, si es la intención de ustedes, podría llegar a capitalizar esta huelga, o cómo ven ese escenario, ¿no? Porque se los vincula mucho con Massa, va. Bueno, déjame aclarar. Está bueno que lo aclaren, ¿no? Sí. Bueno, quieras o no, el paro siempre va a tomar, y toda acción que tomemos del sector obrero va a tomar un tinte político, entre comillas, ¿no? Pero que realmente el paro es realmente por este ajuste, por la inflación que hay, por los jubilados, por la inseguridad. Eso es un hecho. Después que realmente los actores que llevan los dirigentes que llevan adelante el paro, obviamente que va a tomar un tinte político, y a Hugo Moyano, por ejemplo, lo están vinculando
con el dirigente del Frente Renovador, en este caso Sergio Massa. Yo les puedo asegurar que Hugo Moyano escucha a todos los sectores, pero que hoy todavía nuestro dirigente no ha definido con quién. Seguramente el día de mañana, cuando tenga que hacer una alianza política, entre comillas, o diga, este es el candidato que al sector obrero le va a garantizar realmente los derechos que se merece el trabajador, Hugo Moyano el primero que va a elegir. Y hay algo que nos están recriminando, que lo escuché ayer en televisión, que fue el por qué Hugo Moyano jugó con Francisco de Narváez. Yo voy a aprovechar este momento para explicar el por qué Hugo Moyano y el sector obrero, el partido político del sector obrero, que es Cultura, Educación y Trabajo, hizo una alianza. Hizo una alianza con el sector de Francisco de Narváez porque fue el único político de todos los sectores, porque antes de salir a jugar en estas últimas elecciones, Hugo Moyano se ha sentado con gente del Frente Renovador, con Scioli, con todos se sentó a escuchar. Y el único hombre que realmente le garantizó puestos y candidatos a nivel nacional en todos, tanto como concejales, como diputados provinciales y diputados nacionales, fue Francisco de Narváez, que entendió que no solamente eran solamente políticos, sino este famoso 33% que Perón decía que el movimiento obrero tenía que ocupar en la política. Bien. Así que fue el único dirigente que por ahí le cedió el espacio. Por eso quiero explicar que Hugo Moyano jugó. Después salió a jugar el Frente Renovador y obviamente sabemos todo lo que pasó. Pero no nos olvidemos que en el Frente Renovador está de Mendiguren, que es un representante de la OIA, que fue quien levantó la mano con esta ley famosa de RT que perjudica hoy, en este caso, a los trabajadores. No nos olvidemos de eso, porque muchas veces miramos la cabeza de cada sector político, pero no vemos el tendal que hay abajo. Y muchos dirigentes que hoy están en varios sectores son los que muchas veces, en muchos años atrás, perjudicaron al sector obrero. No nos tenemos que olvidar de las raíces y de quién es quién en cada sector. Por eso a veces no es el amontonamiento en cada sector, sino hay que empezar a elegir realmente nuestros verdaderos representantes. Y hay que saber también lo que hay en cada sector. Porque la gente hoy mira una cara, es fácil levantar, hoy sabemos todo a través de los medios, y qué medio apoya a cada sector político, eso lo sabemos todo, y es fácil levantar un candidato. Y la gente hoy en día se levanta mucho un candidato por marketing, hoy hay mucha falta de información de quién es quién en cada sector, y hoy ven la cara solamente una boleta, pero no miran y leen los apellidos y los nombres de los que conforman ese listado en cada sector político. Por eso le digo yo, aprovecho a los argentinos que empiecen a leer, que empiecen a investigar quiénes son los que están dentro de cada frente, para saber realmente quiénes son, porque el día de mañana nos vamos a encontrar que votamos un sector político que realmente no representa los derechos del pueblo, para no cometer esos errores. Obviamente. Le cedemos la palabra a nuestro tercer invitado. Querías que Sebastián dijera algo más. No, quería acotar justamente, digamos, por el tema ¿no? de que siempre en el último tiempo están que nos relacionan a de Narváez. Eso es una situación que fue coyuntural, digamos, y hay que preguntarse el por qué llegamos a juntarnos con de Narváez. Y el tema fue que justamente vemos que este gobierno en lo que logró justamente fue la destrucción de los partidos políticos. Vemos que hasta el PJ había perdido la personería jurídica en la provincia. Digamos, la consecuencia fue esa. Justamente, hoy no hay partidos políticos, digamos, justamente por así decir, de los tradicionales, no están organizados, se destruyeron. Este gobierno, con el falso discurso del movimiento transversal, lo que hizo fue destruir los partidos políticos, vaciarlos de contenido, aprovechando la crisis que se dio en el 2001, ¿no? Digamos, entonces parte desde ahí, ¿no? Digamos que hoy hay que aliarse con determinados candidatos, el que por ahí está mejor puesto, digamos, dentro de lo que es, por así decirlo, publicitariamente, ¿no? Digamos, por eso nosotros, desde el movimiento obrero, hemos sacado adelante el año pasado, y el partido que es el SET,
Cultura, Educación y Trabajo, justamente para recuperar la institución del partido político dentro del cual se dan debates, dentro del cual se generan y se forman los futuros conductores, y hay que recuperar eso, no armar frentes como se viene haciendo, podemos decir, desde el Frepaso y mucho antes, digamos que sabemos a dónde conduce. Hay que recuperar la esencia del justicialismo, la esencia del peronismo que se destruyó desde Menem para adelante. Bueno, cedemos la última palabra al invitado último. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, mi nombre es Gustavo Mastroianni, soy secretario general de ATE San Fernando y secretario adjunto de la CTA San Fernando. Buenísimo. Bueno, por lo que veo sigue la misma tónica, hace varios días que vengo viendo distintos programas de televisión, radio, escuchando, y la realidad es que los que están a favor y los que están en contra de este paro, todos te marcan claramente que es un paro político, no tiene nada que ver con los reclamos puntuales de los trabajadores, La discusión ronda en eso, hasta los que están a favor del paro lo que hacen es discutir eso también, porque se acaba de hablar de frente, yo estuve viendo que anduvo Moyano haciendo un derrotero, Moyano hijo, por los canales de televisión y la discusión rondaba en torno a eso, si era o no un paro político, y la verdad es que terminó discutiéndose cuestiones políticas puntuales y no las reivindicaciones de los laburantes, porque lo que se está reclamando son paritarias libres sin techo, están cerrando todos los gremios, hasta el SUTEBA, que tuvo un conflicto muy duro en la provincia de Buenos Aires, cerró por lo que decidieron los trabajadores, no es que le impusieron un techo. Desde el gobierno nacional se intentó poner un techo, y el gobernador Scioli planteaba que iba a hacer eso porque a nivel nacional era eso, y se rompió. Entonces me pregunto, si eso no es paritaria libre, donde los trabajadores ejercieron fuerza y lograron conseguir el objetivo, que alguien me explique qué es paritaria sin techo. Quedó abierta una mesa de trabajo con los funcionarios provinciales. Cerraron distintos gremios, entonces la discusión del paro de hoy me parece que es netamente político, si eso no es un paro político, y para mí no cabe en duda que es un paro político, que Germán Abdala, uno de nuestros mejores dirigentes y cuadros políticos en la Argentina, decía, si la sociedad rural te felicita o te acompaña, no es muy difícil darse cuenta de qué lado estás. Bien. ¿Podría contestar? Sebastián o Juan Manuel. Sí, justamente, el compañero acá está diciendo de que no hay reivindicaciones en cuanto a lo laboral. La CGT representa el conjunto del movimiento obrero porque la integran la mayoría de los representantes sindicales de la Argentina, no como esa falsa solicitada que salió en el diario, justamente pagada por el gobierno. Pero bueno, más allá de eso, en cuanto a las reivindicaciones, ¿cuánto es el salario mínimo vital y móvil hoy, compañero? Y alrededor de los 3.700, 4.000 pesos. Bueno, ¿cuánto gana un jubilado? No, a esta altura no sé por qué se lo modificaron. 2.400 pesos. Entonces, si vemos que un jubilado gana menos del mínimo vital y móvil, decimos que ese jubilado está en estado de indigencia, digamos. Eso es uno de los reclamos. El impuesto a las ganancias, ningún trabajador tiene que pagar impuestos a las ganancias. Si no recuperemos, lugares del mundo ese es un falso cierta discurso, cantidad de dinero en el mundo paga impuestos a las ganancias, a las demás. Compañero, recuperemos la esencia del impuesto a las ganancias. Cierta cantidad de dinero en el mundo tiene que pagar impuestos. Por favor, sin pisarse. Sí, el impuesto por eso quiero cerrar la idea. El impuesto a las ganancias, justamente, recordemos, fue sancionado durante el gobierno de Perón. ¿Para qué fue sancionado el impuesto a las ganancias? Porque había determinadas sociedades que se encuadraban dentro de lo que son las CRL, que ponían a sus dueños, los ponían con cargos de directivos, y de esa forma las utilidades de la empresa las repartían entre los socios, no entre los socios, sino entre los directivos, y la ponían como salario. Entonces, justamente ese impuesto salió para esa circunstancia, que las empresas evadían impuestos de esa forma. Después, durante la dictadura y después todos los otros gobiernos neoliberales que vinieron, se fue modificando ese impuesto hasta llegar a lo que estamos hoy, y volvemos a lo que yo reiteré hace un rato, este gobierno se jacta de luchar luchar a favor de los derechos humanos, y vemos que no hace nada por los derechos humanos, salvo, y que lo reconozco porque soy del sindicato judicial, y si sabemos los juicios que se están llevando
contra los crímenes de lesa humanidad, y eso nosotros lo reivindicamos, lo apoyamos, porque de hecho mi secretario general fue arrestado, estuvo preso durante la última dictadura militar, fue víctima, fue torturado y todo, digamos, eso es harto conocido. Digamos, nosotros, la bandera de derechos humanos es un hecho histórico nuestro. Entonces vemos que este gobierno justamente hace todo lo opuesto, porque sigue gobernando con las leyes de la dictadura militar, digamos. Y es más, te dije, con respecto a los salarios, con impuesto a las ganancias, digamos, vos me decís que hay paritarias libres cuando vemos que el ministro de Trabajo a nivel nacional se saca una foto con Cavalieri, se saca una foto, digamos, con Caló, diciendo cerramos un 29%, un 27%, cuando sabemos, compañeros, perfectamente, lo sabés cuando vas al mercado en tu bolsillo de cuánto fue la inflación el último tiempo. Sabemos cómo es el flagelo de la droga que está destrozando el futuro de los argentinos, que son los jóvenes. Digamos, si esas no son reivindicaciones que hacen al colectivo de los trabajadores, entonces, si estoy equivocado, y no sé, digamos, creo que, porque si me podés decir que estoy equivocado con la lucha que estamos llevando adelante. Yo digo que me parece que es una visión un poco mezquina, digo, porque no meter dentro de los derechos humanos a la asignación por hijo, que recuperó un montón de ciudadanos argentinos que estaban excluidos del sistema, me parece que es una visión mezquina. Digo, este gobierno ha dado muestra más allá de las cuestiones de lesa humanidad, también ha implementado programas donde muchísimos argentinos, y sobre todo en el interior del país, que estaban excluidos del sistema, no que eran pobres, gente que estaban excluidos directamente del sistema, se cayeron, hoy están siendo recuperados desde el Estado con programas nacionales. Digo, si eso no es utilizar el aparato del Estado y derechos humanos, también, digo, explícamelo, pero a mí me parece que, digo, vos nombraste a Cavalieri, digo, podés nombrar otro. Yo estoy dentro de la CTA que conduce Hugo Yasky, digo, ahí tenemos dirigentes ejemplares que a mí, yo no voy a entrar en la discusión de si estuvieron en los 90, estuvieron con los militares, digo, yo esa discusión no entro porque no es mi central de trabajadores. Yo estoy en una central que es la CTA, que tiene dirigentes que pueden exponer y tirar arriba de la mesa su historia y a ver si se encuentran mancha, digo. Por eso digo que me parece que hay cuestiones dentro de este paro, digo, podemos coincidir con algunas reivindicaciones dentro del paro, pero digo, cuando a mí me plantean desde una central obrera queremos más seguridad, y quiero que me explique, porque yo lo que quiero es un Estado integrador y no un Estado represivo. Digo, ¿a dónde apunta? Porque si yo escucho que Barrio Nuevo plantea la cuestión de seguridad, como vimos... De 22 no, años. está bien, yo entiendo eso, por eso digo, vamos a ver cuál es el problema de la violencia en la sociedad y vamos a tratar de solucionarlo, pero que a mí Barrio Nuevo me plantea una cuestión de que el paro es por seguridad, y a mí me hace un poquito de ruido en las tripas, ¿no? Me parece que Barrio Nuevo no es uno de los personajes indicados para hablar del tema de seguridad. Pero bueno, yo coincido, también he coincidido muchísimas veces con la postura de Piumato, digo, hoy en día coincido también, si era al que te referías, digo, me parece uno de los cuadros más brillantes de sindicales de la Argentina, no lo voy a poner en discusión, por eso te digo. Pero, digo, me parece que acá hay un paro donde ha sido fogoneado también, más allá de que los reclamos puntuales. Hoy mi organización de base, que es SATE, está de paro 48 horas, estuvo ayer y hoy reclamando por el sueldo de los estatales en la provincia de Buenos Aires, que vos tomás un trabajador provincial y todavía cobran compensaciones para alcanzar el mínimo vital y móvil. Un auxiliar de educación le tienen que pagar un suplemento porque no llega. Digo, es responsabilidad del gobierno de Scioli. Y bajás a los municipales y sobre todo ponele un claro ejemplo, lo tenemos acá al lado en el distrito de Tigre. Si vos te querés afiliar a otro gremio que no sea el que decidió que sea más al gremio ese que representa a los trabajadores, a nuestros compañeros los echaron cuando se afiliaron y decidieron ser delegados de ATE. Bueno, echaron. Entonces digo, dentro del movimiento obrero, dentro de la clase trabajadora hay muchísimas reivindicaciones. Digo, el trabajo en negro es algo que venimos impulsando de la CTA, digo, y en el paro, si no fuera porque lo tiramos nosotros arriba de la mesa y empezamos a chicanear con esas cuestiones, no estaba el trabajo no registrado. Y me parece que son cuestiones fundamentales en donde un trabajador puede estar en planta permanente, decidir desde qué sindicato hasta qué religión quiere llevar adelante sin tener ningún problema de que pueda ser echado por esa elección por la patronal. Digo, son cuestiones que son más fundamentales que plantear desde una central obrera la seguridad. Perdóname que te interrumpa, pero acabas de decir que tu organización CTA, conducida por Hugo Yasky, pero está de paro
¿Ayer y hoy? No está. ¿Qué quisiste decir recién? Está de paro. Mi organización de base, que SATE, está de paro 48 horas el día de ayer y el día de hoy. Sí. ¿Coincide con el paro de hoy? Bueno, pero todos sabemos la postura de Micheli y de Cenaro, que vienen también fomentando un partido político. Te voy a comentar una experiencia personal cuando se llamó a normalizar la CGT Matanza, donde Hugo Yasky era el secretario general de la regional Matanza, y cuando se lo llamó a convocatoria, porque había 8 o 10 sindicatos que lo seguían a él, y donde había una masa de 55 sindicatos que querían normalizar, el hombre se negó porque perdía obviamente la representatividad de ser secretario general, y al perder eso no fue capaz de ceder su puesto y ir a la unificación del movimiento obrero por ambiciones personales. En eso soy testigo, estuve en el Congreso y vi la normalización de más de los 55 gremios que se realizó el Congreso de CGT Azopardo en el distrito de La Matanza. Entonces, digamos, no me puedes criticar que este paro es político cuando tu propio dirigente cometen estos errores de decir, bueno, si yo tengo que ceder este puesto de secretario general de la regional Matanza para unificar el movimiento obrero y meterte en la discusión, porque tirar piedra afuera es fácil, pero si realmente queremos generar un debate donde todos los sectores obreros estén unidos y vamos a debatir una discusión, hay que estar adentro, compañero, no se puede estar afuera, o soy el uno o no estoy. Me parece que esa medida que ha tomado el compañero Hugo Yasky, eso es egoísmo, eso es realmente decir o soy yo o no es nadie. Me parece que si vamos a ir a un congreso y se va a elegir la nueva autoridad de una central obrera y que no tenga que ser él, me parece un egoísmo decir, no, si no soy yo el secretario general, no continúo siendo yo el secretario general de la regional Matanza, no estoy. Me parece que esos errores son lo que llevan a esto, a que el movimiento obrero esté fracturado, porque el gobierno siempre ha chicañado el sector obrero, y cuanto más lo ha podido dividir, ha sido mejor. Ya lo vimos en los 90, donde Hugo creó el MTA y estuvo siempre en la calle. No nos olvidemos que Hugo Moyano estuvo con el MTA parado en la calle con el neoliberalismo, y donde fue uno de los pocos dirigentes. Miren los videos, métanse a YouTube, a googleen y fíjense, Hugo Moyano, cuando le tiran el agua en el medio del pecho, era un dirigente que siempre estuvo en la calle y peleando por el obrero. Desde los 90 y mucho antes, en la juventud sindical, en los 70, en los 80, en los 90, y ahora cuando el gobierno ha dejado de darle una respuesta a los trabajadores, se puso de la vereda, y fue el primero que se puso en la vereda, sabiendo que teniendo un gobierno en contra, todas las cosas que ya sabemos y la persecución que ha tenido el movimiento obrero, por eso yo creo que hoy el hombre que realmente representa la mayoría de los intereses de los trabajadores es Hugo Moyano. Y le voy a comentar una confidencia un segundito, para cerrar. El paro, ¿se acuerdan el paro que lanza Camioneros? Que Hugo Moyano lanza el paro solamente de Camioneros en el 2012, donde era principalmente por el impuesto a la ganancia. Yo le voy a comentar el por qué Hugo lanza ese paro. Hugo Moyano no quería el paro. Reclamo que fue atendido. Bueno, no, en realidad se subieron los topes, pero obviamente que después suben los salarios y quedó todo en la misma. Pero ese día que se lanza el paro desde Camionero fue porque un compañero de una actividad, cuando va a recibir su recibo de sueldo, le descuentan 9.000 pesos de impuesto a las ganancias. Hay distintas actividades, y cuando ve eso, al compañero le agarra una parálisis general en el cuerpo. Entonces la indignación de nuestro secretario general y de las bases llevaron a cabo ese paro. Por eso quiero hacer esta salvedad y rescatar eso de que cuando nosotros lanzamos ese paro fue especialmente por eso, porque un compañero sufrió una parálisis general en el cuerpo cuando vio que un gobierno le sacaba de su salario 9.000 pesos de impuesto a la ganancia. Así que quería hacer esa salvedad. Bien, con independencia del debate interno de los gremios, y quizás haya que pensar en debatir el modelo sindical entero, concreto, tenemos muy poco tiempo, yo creo que la coyuntura actual, el principal problema es la tasa de inflación, y de ahí un poco derivan las demás cuestiones. Concreto, si pueden ser precisos los tres,
¿Cómo desde el movimiento obrero, cuál es el planteo para parar la inflación? Si querés. Concreto, Sé que es difícil, sé que es muy difícil. Sí, básicamente digo, si el paro de hoy hubiera apuntado básicamente a los formadores de precios, también digo, lo hubiéramos acompañado, digo, desde lo público. Yo como parte de una organización de base adhiero al paro que hace mi organización de base porque no lo puedo rechazar, digo. Pero me parece que tendría que haber apuntado también y ser uno de los principales ejes los formadores de precios, digo. Y estoy de acuerdo con las ganancias, pero digo, también hay que subir los topes, digo. Bien. Así como se cobran en todos los lugares del mundo, elevemos los topes porque me parece una locura que un trabajador que gane 15.000 pesos te van pagando ganancias. Juan Manuel. Bueno, en realidad el tema de la inflación, desde por favor. el tema de la inflación, bueno, es un problema ya. Obviamente ha perdido poder adquisitivo la sociedad, pero hemos perdido el sistema productivo en este país. Por eso el grado de inflación que hay y por eso el grado de crisis, donde ya el Banco Central ya no puede parar el dólar que se dispare y ya no hay forma de frenarlo porque perdimos parte de la masa productiva. El único camino que yo veo en este país, que realmente se reactive el pleno empleo, que haya políticas de pleno empleo, pero ya donde haya pleno empleo. Cuando digo pleno empleo, donde sobre el trabajo y la producción. Creo que es el camino, ya lo decía el general Perón en su momento, cuando hay pleno empleo, los salarios suben solo, ni siquiera hay que impulsarlo. Creo que es la decisión política que debe tomar realmente un gobierno peronista. Bien, Sebastián. Bueno, pequeño, voy a tratar de hacer un pequeño resumen, digamos, justamente con respecto al tema de la inflación. Vemos que el dólar se dispara justamente cuando hay corridas, supuestamente, por así decir, corridas bancarias, ¿no? Cuando sale una cantidad de dólares al exterior. El tema es justamente por qué se producen esas corridas bancarias. Y yo vuelvo a insistir, porque este gobierno sigue gobernando con las leyes de Martínez de Oz, modificando la ley de inversiones extranjeras y la ley de entidades financieras. Vos con esas dos leyes, algo básico y que desde el movimiento obrero lo venimos reclamando hace años, hace años. De hecho, se ha dialogado con la señora presidenta y todo, digamos, y hacen oídos sordos. ¿Por qué? Porque quieren mantener el status quo. Porque con la ley de inversiones extranjeras, ¿qué es lo que se logra? Que las empresas que vienen a invertir a la Argentina, las multinacionales, ya sean hoy la mayoría de las empresas de servicios y todo, digamos, ¿qué hace? Que las utilidades que tienen puedan solo girar al exterior de esas utilidades un porcentaje, limitarles el porcentaje que giran al exterior y que el otro porcentaje que queda en el país lo reinviertan para seguir creciendo, para que la empresa crezca más y genere más puestos de trabajo. Segundo, ley de entidades financieras. A ver, digamos, la mayoría de los bancos que vemos hoy dentro de lo que es el Estado, vemos que son todos bancos extranjeros. En el mundo estamos en crisis. Justamente, los bancos que están acá, ¿qué hacen? Giran sus utilidades a las casas matrices. Entonces, si desde el gobierno no se toman medidas para frenar ese drenaje que hay de activos que se genera dentro del país hacia el exterior, digamos, no vamos a controlar nunca la inflación, no vamos a controlar nunca que el país, generar una reindustrialización del país seria, porque hoy vemos que el tema de desempleo, la tasa de desempleo, vemos que llega a los 2 dígitos, porque si sacamos todo el tema de las cooperativas que hay en el interior, que fue un trabajo serio que se llevó, y lo reconozco desde el gobierno, que fue un trabajo en su momento, se encaró muy seriamente. Lo que pasa es que hoy se convirtió en clientelismo político el tema de las cooperativas, digamos, porque el tema de las cooperativas, y ya cerrando, sí, el tema de las cooperativas justamente es una forma de precarización laboral. Tiene que ser el paso previo a la reinserción laboral, pero vemos que en los últimos 10 años se convirtió en algo más estable y llegó a ser lo que es. Bueno, se nos fue el tiempo, mal, estamos robando minutos a la radio. Muchísimas gracias por venir. Yo desde este lado lo único que pido es que siga todo pacífico, que las cosas hablando siempre se solucionan. Exacto.
Gracias Un saludo al sindicato de Navaderos que está acá de fondo escuchando, aportando desde ahí. y gracias a Matías y a la radio por estos minutos de más. Nos estamos escuchando mañana viernes con Pícaro Mostris en la segunda hora dándonos un poco de su música. Chau, chau. Espacio publicitario. Trileño Casino te invita al show de los